mío. Y bien, ¿qué tenemos? Es un caso de notificación a los padres. Cielos. Sí, revertir Roe contra Wade. ¿Revertir Roe? No podemos discutir eso. Mencionas ese título en el lado liberal del país y ¡bam! Pierdes. Hagamos una buena presentación y preparación. Si se presenta bien el caso, se gana. No. Si lo mencionas, pensarán que estás loco y perderás. ¿Qué más hay? Bien, yo todavía no sé. Escucha, haz lo que quieras. Pero yo iré por el gran premio. Genial, pero no seré tu compañero. ¿Tú qué opinas? Debe revertirse. Nada se revertirá. No es un caso real. No importa. Es un principio. ¿Cuál principio? Eso es simulación de tribunal, no es real. Así que, chicos, ¿qué opinan? ¿Trabajamos desmantelando contra Wade? Señor, revertir Roe, en estas circunstancias, no creo que pueda ganarse. Bien, ¿qué opina el resto? Adelante. Yo estoy a favor de que nos arriesguemos. Es un riesgo, pero yo los animaría a seguir. Doctor Farris, Este caso está en apelación ante la Corte Suprema de los Estados Unidos por la Corte Suprema de Arcadia. La ley estatal dice que si una mujer de 18 años o más joven decide practicarse un aborto, el médico tiene que decírselo a sus padres 3 días antes del procedimiento. La señorita Doe, de 14 años de edad, fue a practicarse un aborto y el doctor Crabshaw no notificó a los padres. Se enteraron y demandaron al doctor Crabshaw. El juez desestimó el caso diciendo que era un embarazo temprano, por lo que el bebé no era viable. así que según la Constitución, el que la señora Doe se hiciera un aborto era incuestionable. Sus padres ni siquiera tenían el derecho a saber de él. Pero la ley no habla de viabilidad. Pero el juez dijo que tenía que hacerlo, porque si el bebé no es viable, no tenía derechos constitucionales. ¿Y cómo defines viable? Depende de la tecnología. Si las máquinas pueden mantenerlo vivo fuera del útero, es viable. Así que si la madre va a un buen hospital, el bebé tiene derechos constitucionales. Si va a uno malo, ¿pueden matarlo? Algo así. Oye, hay mucho que leer y poco tiempo para hacerlo. No se trata solo de saber cómo debatir. Se trata de saber qué tienes que leer y qué no. Triaje. Exactamente. Hay que saber la diferencia entre lo que es urgente y lo que es crítico. Oye, ¿te puedo ayudar? Bien, tenemos que ganar esto. Solo concéntrate en el argumento ganador. ¿Y cuál crees que sea? O deja a Roe y haz una pequeñita excepción. Sí, así es. Diles que te reviertan la decisión y de seguro perderemos. No, creo que es al revés. Si revierten a Roe, entonces ganamos. ¿Cómo estructuramos un argumento para revertir a Roe contra Wade? Podemos usar la ciencia. Presentamos la evidencia que prueba que la vida comienza en la concepción. No creo que eso funcione. Las cortes dirán que no hay consenso y escogerán la evidencia que prefieran. Sí, quizá, pero ¿y si no tuviera que probar que estaba vivo? Pero esa es la cuestión, que está vivo. De acuerdo, pero lo dicen científicamente. ¿Y no tuviera que probarlo desde esa perspectiva? ¿Cómo convencemos al tribunal que estaba vivo sin probarlo, profesor? Es mi pregunta para ustedes. Reflexionen. Caleb. Tengo una idea de un argumento que no requeriría revertir a Roe. A ver. La Corte Suprema ya ha declarado que los derechos como padres tienen rango constitucional, así que es importante para el Estado proteger esos derechos. Si una hija piensa realizarse un aborto, sus padres deben saberlo. Lo único que pedimos es hacer un pequeño ajuste a Roe. Pero eso no cambia a Roe, ¿cierto? Sí, exacto. Un pequeño ajuste que no es mucho, creo que los convencería. ¿Qué? Caleb, tu argumento no cambia a Roe contra Wade. Lo arreglaremos después con una excepción en otro momento. Los invitaría a ir hasta el fondo. Escúchenme, en lugar de evitar la pelea, búsquenla. Busquen una forma de ganarla. No se digan a sí mismos que es muy difícil. Es solo un problema, resuélvanlo.
que perderé. Caleb, siéntate. La simulación de tribunal se hace real antes de que te des cuenta. Te entreno para que argumentes en caso en la Corte Suprema Real. Si estuvieras allí, ¿considerarías que Roe contra Wade es un buen fallo? No, por supuesto que Es no. exactamente lo que haces cuando pides a la Corte una pequeña excepción. Ganar la simulación de tribunal es genial por el momento. Cuando practiquen sus argumentos, no los lean. Los jueces se quedarán dormidos si los leen. De hecho, están allí para contestar las preguntas de los jueces. Cuando los bombardeen con preguntas, mírenlos a los ojos y denles respuestas directas. Memorizar tantas citas de casos es perder el tiempo. Cuando se les da la cita correcta sin dudar, se ahorra tiempo. Cada segundo cuenta, cada pausa, cada duda hace perder el tiempo. Necesitamos todas las ventajas posibles. Sí, necesitamos saber esas citas de casos. Yo las sé. En ese caso, adelante. Bowers contra Hardwick. 478 US 186 del 86. Wyman contra James. 400 US 309 del 71. Pierce contra la Sociedad de Hermanas. 268 US 510 del 25. Baker contra Carr. 369 US 196 1963. 369 US 186 no es suficiente. El juez mirará la página equivocada y malgastará segundos de tu argumento y cada segundo cuenta. Lo sé, sí que luego regresaremos a ese. Griswold contra Connecticut. Ok, lo siento, no recuerdo ese. ¡Vamos! El caso es un hito en el derecho constitucional a la privacidad. Bromeaba. 381 US 47. Bienvenidos al Torneo Nacional de Simulación de Tribunal. Les hemos presentado pruebas Primera irrefutables ronda. de que el feto no es viable. La Corte ha afirmado que la segunda enmienda concede el derecho a la autodefensa. Señoría, la 12ª enmienda garantiza la vida y la Ha sido libertad. exagerado hasta llegar a ser un Segunda fiasco ronda. político. Creemos que nuestros precedentes apoyan nuestra posición. Esto lleva a su aplicación en Wyoming. La acusación de que los argumentos eran Semifinales. fundamentalismos religiosos. Más de 43 millones de abortos se han realizado. Debemos sopesar la carga sobre el individuo con el interés legítimo del gobierno en mente. Y Caleb Hogan y Rachel Morton Ronda representando final. a la Universidad Patrick Henry. Todo se reduce a esto. Oye, recuerda, sé razonable. Nadie está mejor preparado que nosotros. Definitivamente. Hola, papá. Tengo una buena sensación. Hallé algo muy interesante. Parece que uno de los jueces es un retirado de la Corte Suprema. Es uno de los que votó por Roe contra Wade. ¿Aaron Blair? Vaya. Sería agradable ganar esta, ¿no crees? Bien, debo usar mi plan B. Sabes que no le gustará que le pida que revierta a Roe. Fiat justicia, et pereat mundus. ¿No lo crees? ¿Qué significa? Haz lo correcto. Pase lo que pase. Juzgando la ronda final están algunos de los juristas más distinguidos del país. El juez Grissom, juez jefe de la Corte Suprema de Texas. La jueza Whitney, del Quinto Circuito de Apelaciones. Damas y caballeros, tenemos el honor de contar con un ex miembro de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, Aaron Blair. Es una oportunidad y un privilegio dar forma a la próxima generación de abogados, Caleb. influenciar nuestra cultura y asentar las bases de una sociedad más iluminada y ordenada. El honorable juez y los jueces asociados de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Con la venia de la corte, me llamo... La carga en la joven embarazada es tan ligera
Y el interés de los padres es tan convincente que lo único que pedimos a la Corte es que permita que el Estado le exija que notifique a sus padres. Nos pide que sopesemos el derecho de la joven a abortar aún en contra de sus padres saberlo. Sí, bueno, en cierto sentido. Entonces concede que Roe contra Wade es correcto. El derecho de la joven al aborto fue absoluto porque el feto no era viable. Su señoría no solo era viable, sino que estaba vivo. Y no se puede matar a un bebé. Un biólogo experto con 30 años de experiencia testificó que el feto no era viable. No dijo nada sobre la viabilidad del feto en el útero. Esa es la cuestión. Le arrancan al bebé su único medio de vida y dicen, miren en nuestras máquinas, no pueden sostenerlo con vida. Y eso se supone que prueba que no es viable. ¿Sabe, su señoría, su propio razonamiento asume que el niño está vivo dentro de su madre? La mera pregunta de la viabilidad asume que está vivo. ¿Podemos mantenerlo vivo? Si no, ¿para qué sirve? La biología nos dice qué hacen las cosas, no nos dice qué son las cosas. Un biólogo ciertamente puede testificar si un feto es o no una vida humana. No es una pregunta biológica, no es más experto sobre cuándo comienza la vida que yo. Bien, esa es la cuestión científica y la legal, porque no es un asunto para tribunales. Los jueces federales nunca podrán resolverlo. Solo pueden decidir basados en sus propias preferencias morales, y eso no es un estándar legal. Eso es fiat. Es solo poder. Lord, los jueces entonces deben interpretar esa ley. Interpretar la ley, claro. Pero cambiar la definición del pueblo de la vida por la suya, eso es distinto. Las cortes nunca debieron escoger ese camino, y ahora que lo han hecho, deben reconocer que fue un terrible error. ¿Revertir Roe contra Wade y dejar que el Estado lidie con ello por su cuenta? La base para revertir a Roe contra Wade se halla en la misma sentencia, en la opinión mayoritaria que usted ratificó, su señoría. Hallan los graves defectos de nuestras leyes, tanto comunes como hechas por un cuerpo legislativo en cuanto a la vida independiente y real del niño antes del nacimiento como ser vivo. No es un bebé, su señoría. Es un feto. Vean la fecha. Publicó en 1859. La 14ª enmienda fue ratificada en 1868. El consenso científico de la época era que un niño no nato era una persona y que matarlo era un crimen. Su protección está garantizada por la 14ª enmienda. Si cambian eso, deben añadir otra enmienda. Los jueces no deben tener esta autoridad para hacer las leyes. Las cortes federales fueron aisladas de la influencia política a propósito para no tener repercusiones. La oposición olvida eso. Con todo respeto, su señoría, pero son las cortes las que han olvidado su función, que es la de decidir según la ley y no hacer la ley. Y debo decir que es una amenaza para nuestra democracia, una amenaza para nuestras libertades y una amenaza para la estabilidad de nuestra nación. El que los jueces tomen decisiones sin temor del pueblo. La Declaración de Independencia, reconocida al menos 40 veces como documento legalmente obligante por esta Corte, nos dice que todos los hombres han recibido de su Creador ciertos derechos inalienables. Estuviste increíble. Lo hiciste bien. ¿Y mamá y tú? Estoy tan orgulloso de ustedes.